Era un jueves a las 3 de la tarde cuando recibí el correo del TAM asignado a una de nuestras cuentas Enterprise. Trabajaba en el equipo de soporte técnico de una consultora que resuelve incidentes de AWS para clientes medianos, y había estado en eso casi 6 años, así que pensaba que ya lo había visto todo. El correo decía simplemente que necesitaban una llamada urgente porque algo estaba muy mal con su infraestructura. No había mucho detalle, pero el tone era como si hubieran perdido un data center completo. Entramos a la llamada a los 15 minutos. El cliente era el IT Manager de una empresa de logística, y antes de que yo pudiera ni saludar bien, empezó a soltar que sus instancias EC2 estaban lentas, muy lentas, y que eso era imperdonable, porque AWS debería garantizar velocidad de la luz. Literalmente dijo eso, velocidad de la luz. Yo ya empezaba a sentir esa cosquilla en la nuca que significa que esto va a ser un problema. Pedí que me compartieran los detalles. Resultó que tenían 43 máquinas corriendo en T2.micro, todas ellas con burst credits completamente agotados. Para quien no sepa, las instancias T2 tienen una capacidad limitada de CPU, y cuando se acaban los créditos, bajan su rendimiento drásticamente. Es básico, pero pasable. Lo que no era pasable era que tenían bases de datos Muscle con queries, sin optimizar consumiendo el 100% de CPU en cada micromáquina, además de que habían desactivado el monitoreo de CloudWatch para ahorrar costos, así que no tenían ni idea de qué estaba pasando. Le expliqué esto con mucho cuidado, como se explican las cosas a alguien que no entiende pero que tiene poder de decisión. Sugerí que migraran a instancias más potentes, quizás T3.small o T3.medium. Ahí fue cuando pasó lo primero raro. El cliente dijo que eso era demasiado caro, que AWS les había prometido que con micro era suficiente, y que por qué AWS no simplemente les daba máquinas más rápidas sin cobrar más. Le traté de explicar que eso no funcionaba así, que la arquitectura dependía del tamaño de instancia que compraras. Respondió preguntando si podía llamar a Amazon directamente para que le arreglaran los servidores de forma gratuita, porque se suponía que eran una empresa seria. El verdadero problema llegó al día siguiente. El cliente llamó diciendo que había visto un video en YouTube donde alguien le daba más velocidad a su laptop cambiando un archivo en la BIOS, y que por qué AWS no tenía una BIOS que él pudiera acceder para hacer lo mismo. Creo que en ese momento mi manager vio mi cara en la videollamada y casi me derrama café encima por reír. Después pidió que AWS le fuera a instalar un SSD local en cada instancia porque el EBS era lento. Tuvo que pasar casi una hora intentando explicarle que los SSD locales eran opcionales, estaban disponibles en ciertos tipos de instancia, y sobre todo, que se perdían los datos y la máquina se apagaba. Preguntó entonces por qué alguien diseñaría algo tan estúpido. El clímax llegó cuando me pidió que fuera a su oficina personalmente para revisar sus routers de Internet, porque estaba convencido de que el problema era que AWS había reducido el ancho de banda a su región sin avisar. Tuve que explicarle que yo trabajo desde una ciudad diferente, pero además, que en AWS no existe reducir ancho de banda a una región, que eso no es una cosa. Terminamos recomendándole usar RDS en lugar de Muscle autoadministrado, redimensionar instancias, habilitar el monitoreo y dejarle documentación clara. No sé si lo implementó. Lo que sí sé es que ese cliente nunca más pidió soporte técnico, solo empezó a dejar reseñas diciendo que AWS era ineficiente. ¿Alguien aquí trabaja con clientes así y sigue siendo funcional mentalmente?